¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, estamos en Futuro Posible. Hoy en este programa y también en el próximo les propongo investigar cómo es el sistema de salud de nuestro país. ¿Cuáles son los avances, tanto científicos y tecnológicos, y cómo estamos con respecto al mundo? También se habla mucho de la medicina deshumanizada, ¿no? ¿Cómo es que trabajan los médicos en la actualidad? Se saben que muchos de ellos ganan poco, entonces, ¿cómo hacen para atender a las apuradas? Por otro lado, nosotros, los pacientes, muchas veces nos sentimos un número y no una persona. También vamos a averiguar cómo son las grandes diferencias entre un hospital público, es decir, atenderse sin estar protegido con una obra social y tener que ir a lo público, a los hospitales. Y también cómo es, en cambio, estar protegido en el sistema de salud pago y poder atenderse en un ámbito privado. Todo eso vamos a hablar con el doctor Fernando Pollack, que es pediatra y es reconocido aquí y en el mundo por sus investigaciones. Su ONG se llama Infant, digo bien, y es donde él investiga y donde trata de solucionar los problemas de los chicos de nuestro país. El título del programa de hoy es Chicos, Salud, Pobreza. De todo esto vamos a hablar con el doctor Pollack, como les dije, después de los auspicios. La tenemos que pesar. Acá. No, pobre, no la hagas pesar, no la hagas pasar por este momento. No, a la valija, la valija de mano. Ah, la valija, sí, la valija, sí. Marco, no va a pasar nada, quédate tranquilo. No es que tengo miedo del viaje, lo que no quiero que compres. Gente, perdón, Claudia trabó las valijas, puso de todo, la explotó, estaba tan grande. Déjeme que yo voy a... Todo con quiero pagué, y entonces cuotas, el hotel, los pasajes, todo. Y el tipo Muchacho, se sigue quejando. ¡saquen la grandota! Por la calidad de la semilla. Porque tengo la mejor variedad para todos mis ambientes. Porque a las nuevas tecnologías le suma la mejor genética. Soy José Luis de Amenábar, Santa Fe, y yo siembro Don Mario. Soy Pino de Zipacha y yo siembro Don Mario. Soy Jorge de Salto, Buenos Aires, y yo siembro Don Mario. Los productores reales no saben actuar, pero sí saben qué elegir. Nuevas hojas Don Mario con tecnología intacta RR2 Pro. Don Mario, líder en soja. Salió mal, la hago de vuelta. Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. La Tercer, una empresa dedicada al desarrollo de productos de vanguardia para una arquitectura sustentable y el cuidado del medio ambiente. Líder en la fabricación de ladrillos cerámicos de la más alta calidad, comprometida con su personal, la responsabilidad social y el país. La Tercer. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Ellos ya saben que después del cumpleaños van a tener que ordenar la casa. Lo que no saben es qué tienen que hacer con los envases de plástico. Claudio, Marcela, si el plástico está limpio y seco, lo pueden separar junto con los demás reciclables. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Como les dije, aquí estoy con el doctor Fernando Pollack. Bueno, muchísimas gracias por haber llegado hoy. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar, como dije en la apertura, del sistema de salud de la Argentina y, por supuesto, de tus investigaciones acerca de los chicos, ¿no?, de nuestro país. Pero primero empiezo porque leí una nota donde tu mamá te decía que lo más importante es lo que tenés en la cabeza, que lo material va y viene, pero la cabeza o lo que tenemos en la cabeza queda. Yo creo que mi mamá era una heredera de una generación de judíos que se fue de Europa, sí, entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra. Y la perspectiva de que por ahí, la perspectiva que ella tenía, creo que es distinta que la que tenemos hoy, ¿no? La idea de que no estás garantizado en ningún lugar, que te tenés que preparar por si te tenés que ir.
y siempre estaba ese mensaje de lo que no te pueden quitar es lo que tenés en tu cabeza. Claro. Bueno, por suerte yo eso no le digo a mis chicos de esa manera, pero bueno. Bueno, pero los chicos también se nutren, ¿no?, de lo que uno hace, no, sin decirlo. Y bueno, eso hizo entonces que, bueno, también tenés una familia de médicos, ¿no?, pero que te interesara el conocimiento, lo científico, la investigación. Sí, yo vengo de una familia donde casi todo el mundo es médico, es bastante monótono. Mi abuelo era médico, mi papá es médico, mis tíos todos médicos, de manera tal que las opciones eran pocas. Igual dentro de la medicina, yo hice atención durante 20 años y con el tiempo cada vez fui gravitando más hacia la investigación. A mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con entender por qué la naturaleza hace tal o cual cosa, que uno siempre da por hecho, ¿no?, de alguna manera, la idea de ver un árbol verde y nunca preguntarse por qué es verde y no es violeta. Claro. Que es tan natural, pero si uno abriera la ventana y el árbol fuera violeta se pegaría un susto tremendo. Entonces, bueno, eso es lo que a mí me llevó a la ciencia. Y por otro lado también la ilusión de que iba a ser dueño de mi propio tiempo, porque uno imagina que la ciencia, contrariamente a un consultorio, uno lo puede manejar en cualquier horario. Lo que termina pasando con eso es que la ciencia se mete por toda la vida y uno está cenando y está pensando en una pregunta científica o se despierta con una respuesta. Así que ese no fue Son 24 horas entonces. 24 horas, sí. No tanto descanso. ¿Y por qué a los chicos? ¿Por qué te dedicas a los chicos? Bueno, mi papá es pediatra y cuando yo hice la facultad hace poco de tiempo ya, él se dedicó un poco a mostrarme lo que era la pediatría y creo que con una motivación muy especial y a mí me entusiasmó mucho y me gustó mucho. La pediatría, contrariamente a lo que la gente cree, es mucho más el chico sano que el chico enfermo. Así que es muy linda, es muy reconfortante y por eso yo empecé siendo pediatra y eventualmente terminé siendo infectólogo pediatra, que es un poco más complejo ya, porque la infectología pediátrica ya es la atención experta de un chico que está un poco más complicado. Claro. ¿Y por qué fundaste entonces la ONG en el 2003, hace bastantes años, Infant, donde bueno, se investiga o se trata de dar soluciones a los problemas de los chicos? Bueno, yo trabajé muchos años en una variedad de modelos animales de enfermedad. En general es muy difícil estudiar las enfermedades porque particularmente antes de que emergiera la genética como está hoy y la capacidad de hacer test inmunológicos más sofisticados como se puede hacer hoy, era mucho más difícil abordar algunas preguntas porque uno no puede estar sacándole sangre a los pacientes y estar haciendo experimentos. Entonces los experimentos se hacen en animales. De manera tal que yo hice muchos años trabajo en monos, hice muchos años trabajo en ratones y después de todos esos trabajos siempre tenía la sensación de que no terminábamos de contestar las cosas más pertinentes, que son cosas, se derivan de eso cosas muy interesantes, pero en el área en que yo trabajo, que es muy de campo, muy de salud pública, siempre faltaba un poco de respuestas. Por ejemplo, si uno se quiere preguntar por qué un paciente tiene problemas respiratorios, a veces en un ratón lo que se estudia es cuánto pelo se le cae al ratón, y eso no tiene que ver con lo respiratorio. Entonces yo quería pasar a un modelo más claro, más palpable. Y entonces empecé a tratar de trabajar más en salud pública, entender más los comportamientos de las poblaciones, las costumbres que se pueden cambiar, soluciones sencillas para mejorar las cosas de la gente, y por eso hice Infant. Y bueno, son muchos pediatras entonces atendiendo en diferentes hospitales, tanto de la ciudad como también del conurbano bonaerense. Sí, nosotros a lo largo de 12, 14, no tengo idea, pero muchos años, hemos trabajado en más de 35 hospitales públicos, en las provincias de Chaco, Corrientes, Misiones, Tucumán, en provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, en Asunción, en Ciudad del Este, tenemos un sitio hermano en Porto Alegre, una cantidad enorme, son muchos lugares. Muchísima gente. Bueno, vamos a ir entonces, investigaste el tema de la enfermedad de esta bronquiolitis, ¿no? Que todos los inviernos, bueno, todas las mamás, yo porque tengo muchos sobrinitos dando vuelta y todas las mamás preocupadas cuando empiezan estos problemitas, ¿no? De respiración, que se ahoga el chiquito y bueno, la verdad que es muy serio. Sí, a mí en realidad yo llegué a la bronquiolitis precisamente por lo mismo. Quería una enfermedad para trabajar que tuviera un correlato palpable, que hubiera un problema importante para los chicos que haya que solucionar. Quería algo que sea común en la Argentina, porque quería trabajar en la Argentina. Podría haber elegido, yo estaba en Johns Hopkins en Estados Unidos y teníamos mucho trabajo en África con otras enfermedades, muchas de las cuales en la Argentina no se ven. Y yo quería algo que pudiera
traer a la Argentina para trabajar, digamos, traer una pregunta que pudiera ayudar a los chicos acá. Y me interesé en la bronquiolitis y con los años esto fue una explosión, ¿no? de la importancia de la bronquiolitis. Hoy la bronquiolitis por sincicial respiratorio es la principal causa de muerte en chicos menores de 1 año en el conurbano bonaerense, por ejemplo. Sí, eso no se sabe mucho, ¿no? No se sabe mucho en realidad en casi ningún lado, porque la bronquiolitis es una enfermedad que está causada por varios virus, pero principalmente por uno, y el diagnóstico de ese virus, es el virus sincicial respiratorio, es bastante complicado, sobre todo el diagnóstico sofisticado, el diagnóstico puro de saber que esto es exactamente lo que está causando el problema. Y entonces, bueno, se subestima normalmente. Eso no pasa solo en la Argentina, pasa en todos lados. Está bien. ¿Y es una enfermedad, como vos decís, más de la Argentina? No, pero es una enfermedad que es importante en la Argentina, en Estados Unidos, en China, en África, en Asia, en Europa, en todos lados, en donde entonces, sea. Sí, en todos lados. Sí. Y a mí me da la sensación, yo era asmática de chica, ¿no? Me da la sensación que hay más bronquiolitis ahora que hace 10 años. La Argentina tiene un fenómeno muy raro, que es que la bronquiolitis se conoce en la Argentina. Eso en realidad es un mérito probablemente de la salud pública de la Argentina. En la mayoría de los países la gente no sabe ni qué es la bronquiolitis. Entonces en la Argentina hace unos años que empezó a cobrar como importancia y se sabe que existe, se sabe que viene alrededor de mayo, que pica entre junio y julio y se va en agosto. Para septiembre es muy difícil ver bronquiolitis. Entonces todo el mundo está más atento a que existe, pero en realidad nunca cambió. Es más o menos lo mismo. Ah, más o menos lo mismo. Hay quien dice que hay más internaciones hoy de las que había antes. Sí. Hay quien dice que eso se debe a que tenemos mecanismos más sofisticados de ver quién está enfermo. Tampoco es tan claro que sea así. Sí está claro que se internan más. Puede ser que haya algunas cosas que han empeorado. Puede ser que tenga que ver con la dieta, con condiciones la contaminación de vida. ambiental puede ser. También. Es difícil saber. ¿Y sí. es una enfermedad que se da más en los sectores pobres? Digamos, es más peligrosa en los sectores pobres que en los otros. En los sectores pobres. Es más peligroso en los sectores pobres porque es una enfermedad que abusa del hacinamiento, del gran número de chicos, de la humedad, hermanos, las condiciones de vida más carenciadas. Eso es común en el mundo. De todos los chicos que mueren por bronquiolitis todos los años, mueren 200.000 en el mundo, menores de 1 año, el 99% mueren en el mundo en desarrollo. Es muy raro morirse de bronquiolitis en Suecia, esa es la verdad. Sí. Mira vos, impresionante. Sí. Y a ver cómo, porque hay también una vacuna dando vuelta, yo no sé si ya existe, están con la idea, ¿no? Si nosotros hubiéramos hecho esta charla hace 5 o 10 años, yo probablemente te hubiera dicho, no hay ninguna perspectiva de vacuna y no vemos que vaya a pasar nada entre los próximos 15 o 20 años. Hace unos años la Organización Mundial de la Salud regularmente hace una especie de revisión de todas las enfermedades que no tienen vacuna y las rankea, como si fuera un ranking de tenis, rankea las enfermedades. Y la bronquiolitis por virus sincicial respiratorio quedó primera en el ranking de enfermedades que necesitan vacuna. Eso movilizó un montón de recursos hacia el tema, entre otros mucho la fundación de Bill Gates. La fundación de Bill Gates hace unas cosas impresionantes en todas estas áreas. Y semejante... que también vamos a decir lo que te apoya en tus investigaciones, por supuesto. Sí, me apoya a mí y apoya a un montón de gente. No es a mí. Me apoya, digamos, sí, la verdad que sí, pero apoya básicamente temas donde cada uno está inserto en otras cosas. Pero es una fuerza de tracción muy grande para organismos públicos. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, todo lo que son organizaciones, algunas llaman PATH, por ejemplo, que es una especie de ONG que hace aplicación en el mundo en desarrollo de técnicas sencillas para mejorar la salud de los chicos, todo el mundo farmacéutico, los gobiernos centrales de los países más grandes, etcétera, etcétera, Instituto Nacional de Salud, la Unión Europea, todos volcaron un montón de recursos en que esto se volvió un problema visible, no era un problema visible. Y a partir de ahí aparecieron estrategias de prevención. Apareció una vacuna que todavía no ha sido ni remotamente aprobada, tiene para años, que es una estrategia de vacunas, que hay varias compañías que tratan de vacunar, como se vacuna contra el coqueluche y contra la gripe a las madres durante el embarazo, para que pasen defensas al bebé. Y después aparecieron otras estrategias que son darle directamente defensas al bebé, como si fueran gamma-globulina. ¿En el embarazo o cuando nace el bebé? El bebé nacido sería la segunda. Son dos estrategias distintas. Claro. No sé cuál va a ser eventualmente, pero sí sé que dentro de 10 años va a ser una enfermedad secundaria. Bueno, qué bien entonces. Sí. Así que ¿cómo estamos, como yo dije en la apertura, con respecto al mundo, entonces en los avances científicos y tecnológicos? ¿Cómo estamos en la Argentina? Sí.
Yo creo que la Argentina es un país intermedio, ¿no? Cuando uno lo mira en términos de posicionamiento a nivel mundial. Hay países en el mundo que son países súper desarrollados, países donde cambios tecnológicos muy sofisticados son los que hacen falta para avanzar la salud de la gente, qué sé yo, donde una enfermedad que afecta a 3-4 personas tiene una inversión para reducirla, Noruega. Claro. Después hay países donde las mínimas intervenciones, un plato de comida, hace una diferencia monumental, son países muy pobres. Bueno, la Argentina no está en ninguno de esos lugares, la Argentina está en un lugar donde la mayoría de los países, bueno, yo diría que todos los países de Latinoamérica o la gran parte, algunos están peor, otros países de otras áreas del mundo se ubican, que es un lugar intermedio donde hay suficientes recursos y ciertamente hay en las áreas donde yo trabajo, por ejemplo, la política de vacunas de la Argentina es excelente. Qué bien. Y en ese contexto el tema es el delivery, cómo hacer llegar las cosas a la población. La Argentina tiene otra cosa interesante, no tiene una seria dificultad en acceso a la salud. Es decir, contrariamente a lo que pasa en Etiopía, donde por ahí hay que caminar 5 kilómetros o 50 kilómetros. Claro, yo tengo amigos que trabajan en países donde el mapa de llegada al hospital es impresionante, hay gente que nunca llega al hospital. En la Argentina la llegada al hospital en términos de acceso, en términos de tener una salita de atención primaria, siempre es bastante sencilla, siempre es una generalización, pero mayormente es bastante sencilla. El problema en la Argentina es que a veces, aún así, por ahí la salita no se usa. Claro. Entonces hay todo un tema de gestión y de acceso que es un poquito más complicado. Ese es el desafío. Está bien. Y Fernando, ¿cómo ves entonces la diferencia entre estar protegido con una obra social y atenderse en un sistema privado, o sea, autoprivado, y no estar protegido, ser pobre e ir a un hospital público? Mira, creo que es más complejo, ¿no? Es un problema que tiene más de dos grupos. Porque, por ejemplo, si yo viviera en conurbano, elegiría muchas veces ir al hospital público y no ir a una clínica de algún grupo que gerencie una clínica que no sabemos quiénes son. Claro, entiendo. Hay hospitales públicos donde hay muchos médicos entrenados y una disciplina de trabajo que es claramente favorable. Si extendiera ese razonamiento, diría que en muchos hospitales públicos va a haber un sistema de residencia. Un sistema de residencia que dice que hay médicos jóvenes que están todo el tiempo, inclusive a la noche, y tiene una continuidad en el cuidado de los pacientes porque están y se lo dejan a otro médico del mismo grupo y siempre está como permanentemente la misma gente mirándote como paciente, es claramente beneficioso. Si vos estás en el sector privado, tenés un beneficio y vamos a decir, una contracara. El beneficio claro es que muchas veces en los mejores sectores, en los mejores servicios tenés la mejor gente porque la gente asciende a esas posiciones. Y tiene mejores sueldos. Tiene mejores sueldos, tiene más tiempo de capacitación, etcétera, etcétera. Pero también el que cubre el lunes no es el que cubre el martes, y el del martes y el del lunes por ahí se vieron 15 minutos, y el del martes vuelve el martes que viene, y el paciente por ahí hace 7 días que evoluciona, y las evoluciones son complejas de los pacientes. Lógico. En cambio, si vos lo estás mirando todo el tiempo, sabes qué pasa. De manera tal que el balance es, sí, es mejor tener seguro que no tener, uno accede a ciertas cosas que está bueno tener seguro, pero quizás el problema más importante de la Argentina no es en sí misma la estructura de la salud pública, yo no creo que ese sea. ¿Cuál ves el problema fundamental? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que bueno, el problema en la salud en la Argentina muchas veces es en las áreas carenciadas, las condiciones de vida de la gente que vive en áreas carenciadas, ¿no? Si vos vivís en una situación donde tenés varios animales en tu casa y tenés una casa de lata o de madera, o vivís a la vera del riachuelo, o vivís en un área de contaminación ambiental, bueno, ahí los problemas son obvios y está claro que la Argentina tiene que andar para llegar a solucionar esos temas, son temas estructurales. Por eso es muy importante el tema, por ejemplo, en la bronquiolitis de la vacuna. Claro. Porque vos no vas a solucionar los problemas estructurales ni en 2, ni en 5, ni en 10 años. Si cualquiera que lo dijera, hay dos opciones, o está mintiendo o no ha caminado el conurbano. Claro. Pero lo que puedes hacer es una vacuna que corte el problema y que unifique. La vacuna no elige. Nosotros tenemos un programa muy lindo, muy lindo, muy interesante, muy desafiante, que es tratar de identificar familias en riesgo en el conurbano. Y no es fácil, porque uno puede identificar comunidades en riesgo, pero entre la comunidad no todo el mundo es idéntico. ¿Cómo identificar la familia que tiene un chico que se puede morir antes de llegar al hospital?
Bueno, por ahí la tarea antes de eso es decir, bueno, ahora voy a dar una vacuna y voy a sacar la causa de muerte, y después hay un trabajo de gestión, de prevención, general, es el Estado para crear esas condiciones, ¿no? Me impresiona porque estás hablando del conurbano y no tanto te referís a los temas de la pobreza del norte de Argentina, ¿no? Y yo, déjame decirte algo, porque yo justo acabo de tener una experiencia, ¿no? Acompañando a una señora de un hospital público, estuve 14 días acompañándola, y bueno, fue toda una experiencia que no todo el mundo conoce lo que es un hospital público y como vos decís, depende dónde sea el hospital, ¿no? Tuve una mala experiencia, voy a decirlo. Sí. Así que bueno, me parece lamentable, a veces el hospital depende de, digamos, del partido, de la provincia, depende de la autoridad que tenga ganas o que digamos que vea la salud de su gente como algo muy importante o no lo vea. ¿Es así? Sí, depende de que la gente que está a cargo a nivel funcionarios en la provincia o el estado de la región o lo que sea el distrito, si quieren entiendan cuáles son las medidas críticas para que algo funcione. Uno puede tener un hospital enormemente lindo que sea peligrosísimo. A veces lo más lindo es lo más peligroso. Si vos le das elementos a alguien para practicar medicina que la persona no sabe manejar, va a ser mucho más dañino que la persona realmente te derive a otro lugar donde con algo más simple te puedan controlar. Y bueno, de ahí hasta el desinterés, ¿no? Qué sé yo, el arco es enorme. En general, nuestra experiencia en provincias, bueno, yo te diría que en muchos lugares ha sido muy buena. También es cierto que nosotros elegimos provincias donde sabemos que vamos a poder trabajar bien, porque yo tengo responsabilidad en las investigaciones que hago con los organismos de fondeo, con la gente que confía en nosotros, con los donantes que ponen dinero, con la gente que va a trabajar conmigo, con el esfuerzo común de todo el mundo que está envuelto en esto, y no elijo un lugar donde se va a hacer una barbaridad porque no es la idea de esto. Vos golpeás una puerta y a ver quién... Nosotros conocemos un montón de lugares, un montón de gente. Y hay gente que te acepta y hay gente que no. Sí, hemos tenido bastante suerte en general, pero sí hay gente con la que a mí es un placer trabajar y trato de trabajar ahí. Yo en este momento estoy trabajando en muchos lugares donde la verdad que a mí me gusta trabajar, me siento yo trabajando con gente que está interesada en las mismas preguntas que estoy interesado yo. Desde otras perspectivas, no necesita ser desde la misma que yo, pero bueno, eso es lo mejor, ¿no?, para trabajar. Está bien. ¿Y cómo te cae cuando se truchan ciertos números y se dice que no se ha muerto tal chico de desnutrición, sino de neumonía, por ejemplo, y en realidad sabemos que es un tema de desnutrición? ¿Qué te pasa a vos como argentino, como pediatra, ¿no?, que estás tratando de solucionar todos los problemas para los chicos, ¿no?, de enfermedades de los chicos? ¿Qué te pasa con todo esto? Mira, a ver, a mí en general lo que me pasa es que yo estoy parado en un lugar donde yo veo estas fotos mucho más seguido de lo que lo ve la mayoría de la gente. Y también veo mucho más grande el bosque que el árbol, digamos, de manera tal que en general lo que a mí me suele preocupar es contextos donde veo vulnerabilidades que no debieran ocurrir, o si me encuentro en algún lugar con una situación donde no hubiera un interés en solucionar un tema que se ve que podría mejorar la salud de los chicos, pero la verdad que es mucho más que lo individual. Lo individual es difícil, bueno, es mucho más difícil por ahí para los chicos que trabajan conmigo, para el que está en campo, para el que está en el día a día todo el tiempo viendo a los pacientes. Para nosotros es cuando tenés el contacto, pero es mucho más grande, digamos, la visión global. Claro. De hecho, yo me aparté un poquito de la clínica por lo individual, porque cuando yo hacía infectología pediátrica tenía muchísimo contacto con pacientes extremadamente graves, extremadamente complejos, y a veces vos tenés una instancia donde tenés un chico internado que se muere y vos volvés a tu casa y es el cumpleaños de un amigo y te tenés que ir a un cumpleaños. Sí, fuertísimo. Y la eso para los familia médicos, se ha ¿no? terminado para siempre. Y esto no es una cosa irregular. La gente a veces eso no lo tiene del todo claro, ¿no? Yo siempre me acuerdo cuando yo empecé a estudiar medicina, el papá de un amigo mío me decía, nosotros trabajamos con el dolor de la gente. ¿Qué tema? Un arquitecto decide el color de la casa o el diseño, un ingeniero si pone o no pone tal viga, y nosotros de repente estamos en situaciones de este tipo. Hace muchos años yo trabajé en una clínica de SIDA en Estados Unidos, donde teníamos 250 pacientes y no había medicación, y yo iba a un funeral por mes por lo menos, de chicos, ¿no? Bueno,
Muy duro. Sí. ¿Eso se te va endureciendo el corazón, la piel, o cómo es para un médico? ¿No? Sí, un médico no puede Dificilísimo. trabajar muy fácil con esto. No está preparada la medicina en ningún lugar del mundo, ciertamente, tampoco en la Argentina, para dar respuesta a lo que el médico está expuesto en ese momento. Claro. No está, porque es muy difícil y tendrías que tener un soporte terapéutico para el médico, Claro. en términos psicológicos, ¿no? Para sostenerte frente a esto. Y eso es otro mundo médico en paralelo que acompaña a los médicos, y eso no sucede. A mí me pasaba mucho eso en Estados Unidos porque el hospital donde yo trabajaba era un hospital muy sofisticado, donde los casos eran tremendamente difíciles, tremendamente complejos. En general era increíble porque vivían los pacientes. Yo no sé, a veces veías un paciente que estaba en 7 partes y lo juntaban y salía caminando, no se entendía cómo se... Pero igual era un desgaste monstruoso. Y en algún momento personal, donde yo viví situaciones, gracias a Dios, no con nadie menor, pero con gente grande de mi familia, después inmediatamente te conectás de otra manera con esas cosas, ¿no? Claro. Y ahí se hace mucho más difícil practicar. Claro. Es así. Bueno, también otro tema es, se habla mucho de la medicina deshumanizada hoy, ¿no? Y que los médicos, bueno, en la Argentina sigue siendo la carrera junto con abogacía, ¿no? De más, digamos que se estudia más en la Argentina. Hay muchos médicos, también se sabe que hay muchísimos ganando muy poco, en las prepagas atienden uno tras otro. Entonces, bueno, me están diciendo que nos tenemos que ir. Fernando, te voy a invitar también para seguir con el tema en un próximo programa. Lamentablemente, bueno, hay mucho para hablar, te agradezco muchísimo. Bueno, y te felicito por todo lo que haces, ¿no? Por los chicos, por la salud de los chicos argentinos. Muchas gracias. Bueno, y muchas gracias a ustedes y los espero entonces el martes que viene.